Hoy es 18 de Tebet, Jai Tebet. Todavía tiene que ver esta Yom Yom, porque no todos los años cae exactamente igual el tema de las Parshiot. Es muy parecido, pero no exacto. Tiene que ver con la Parshá de la semana pasada, que terminamos de leer, de estudiar y de leer todo el libro de Bereshit. Y cuando se termina de leer cada uno de los 5 libros de la Torá, se dice Hazak, Hazak, Benit Hazek. 3 veces que seamos fuertes. Entonces acá da una acotación que aquella persona que es llamada a la Torá, no solamente el público dice Hazak, Hazak y el Baal Coré, sino el que sube a la Torá también la dice. Y así también trae una nota como de una acotación sobre una de las tfilot, que ya en los Sidurim está perfectamente explicado. Y acá trae algo interesante. Dice cuando el Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, Rebbe Menachem Mendel, era un niño y estudió el versículo relacionado con la parshá de la semana pasada, que dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, su maestro le tradujo de acuerdo, como dice uno de los comentaristas, Rabbi Yaakov Balaturin, que él dijo así: nuestro patriarca Jacob vivió sus mejores 17 años en Egipto. Cuando volvió a la casa, cuando volvió del Heider, de la escuela tradicional, le preguntó a su Zeida, a su abuelo, el Alter Rebbe, le preguntó así al Alter Rebbe: ¿acaso es posible que los mejores años de nuestro patriarca Jacob, el más selecto de ellos, o sea, cuyos hijos fueron las tribus de Israel, hayan sido aquellos 17 que residió en Egipto? Tierra de corrupción. ¿Cómo puede ser que los mejores años no fueron cuando vivió en Israel, sino cuando vivió en Egipto? Entonces, obviamente, de cada detalle de la Torá hay una enseñanza. El Alter Rebbe le dijo, está escrito, y a Yehuda mandó antes, decía Yosef, para dar instrucciones para Goshen. ¿Qué tal, Roberto? Él dice que antes de bajar a Egipto con toda la familia, primero lo mandó a Yehuda, que vaya, que se adelante y vaya ahí a Goshen, al lugar donde ellos iban a estar. Y dice, un segundito, no. Y dice el Midrash, Rashi lo transcribe, dijo Rabbi Nehemia, para fundar para él una casa de estudio, para que allí haya Torá y las tribus se dediquen a Torá. O sea, lo primero que hizo Jacob fue asegurarse que en el lugar donde ellos van a estar haya un heider, haya un shule, haya un bet sefer, una yeshiva, un kolel, un lugar donde la gente pueda estudiar Torá, para dar instrucciones para Goshen, que esto significa, cuando se estudia Torá, uno se toma más próximo a Dios, bendito sea, se torna más próximo a Dios, bendito sea, de modo que también en Egipto fue y vivió, había vida. O sea, ¿qué es lo que hace que haya vida? Uno puede vivir en Israel, puede vivir en Jerusalén, puede vivir adentro del cótel. Uno dice, bueno, el lugar más santo del mundo. Y sin embargo, puede no haber vida. Y puede estar por supuesto, primero digo la otra parte, después lo aclaro. Puede estar en el lugar más corrupto, peor lugar del mundo, y que allí sí haya vida. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay instituciones de Torah, hay una vida judía. Entonces, por supuesto que de esa manera este, hay vida. Por supuesto que lo mejor de todo, lo óptimo es, si uno está ahí en el cótel y vive como un yehudí, bueno, ahí cambia toda la historia, por supuesto. Pero estamos hablando en todos los extremos. O sea, donde uno se encuentra, acá vemos, ya sea que uno se encuentre en Neuquén,
en Mendoza, en Villa Crespo, en Pilar, en Recoleta o donde sea que uno se encuentre, ahí puede haber vida. ¿Y cuándo hay vida? Cuando uno hace de ese lugar un lugar para Torah. Un segundito. Bueno, sigamos o comencemos. Uno de los más grandes Hasidim de la historia del Hasidut, Chabad, fue un Hasid que se llamaba Rab Hillel y era de la ciudad de Parich. Entonces, todos lo conocemos en los libros, está escrito también con el nombre de Rab Hillel mi Parich, Rab Hillel Paricher. En aquella época a la gente se la llamaba por la ciudad de donde venían. Incluso muchos tenían por ahí apellidos, pero se los llamaba, se los conocía por el lugar donde venía. Y nosotros acá también, por lo menos en Capital, es una costumbre, si de repente viene a la yeshiva algún muchacho de otra ciudad, y encima ahí viene el chaqueño, ahí viene el mendocino, ahí viene el cordobés, ahí viene el, qué sé yo, el salteño, lo que sea, pero Hasbe Shalom no en forma despectiva, sino al contrario, es una forma muy cariñosa. Y de hecho, de repente tenemos compañeros que ni sabemos cómo se llaman, por ahí sabemos el nombre, pero ni el apellido, porque todos lo conocen por su lugar de origen. Este Rav Hillel, aparte de ser un Hasid, que empezó con el Alter Rebbe, el primer Rebbe, después fue especialmente con el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe, y después con el Tzemach Tzedek. Él era un Hasid, estudiaba mucho, profundizaba, escribió incluso libros de Mamarim de Hasidut, de Hasidismo, y cuando llegó la época del Tzemach Tzedek, precisamente esa época del Alter Rebbe, del Mittler Rebbe, del Tzemach Tzedek, era una época muy difícil económicamente para los Yehudim, porque muchos de los Yehudim no se les permitía vivir en las grandes ciudades, y de repente algunos tenían armado su parnasá, su sustento, su trabajo, lo tenían armado en las grandes ciudades o en pueblos, y los echaron, no les, o mejor dicho, no les permitían vivir ahí. Entonces, ahí fue que el Mittler Rebbe compró tierras en la zona de Jersón. Si no me equivoco, es la zona que está en conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ahí el Mittler Rebbe compró tierras y, digamos, se armaron colonias, así como acá en Argentina tenemos las colonias judías. Se armaron colonias y ahí la gente tenía su sustento, empezaron a trabajar la tierra, y así podían tener sustento, podían vivir. Pero había un problema, estaban, estaban alejados de los grandes centros de judaísmo. Entonces los rebes mismos iban a visitar esos lugares alguna vez por año, y el resto del año mandaban a algunos de los Hasidim que se llamaban Shadarim, Shluchim de Rabbeinu, digamos, que ellos tenían, fundamentalmente iban a visitar todas las colonias, los pueblitos, las colonias donde estaban estas familias, y les traían el calor del Hasidut, les enseñaban, les contaban qué hace el Rebbe, qué enseñó el Rebbe, etcétera, etcétera. Rabil el de Parich, el Tzemach Tzedek lo nombró a él Shadar, y durante 6 meses él iba a visitar las colonias. Y digamos, ese Shlihut, esa misión tenía digamos, dos motivos. El primer motivo y fundamental era enseñar, llevar el mensaje, como dije ahora, y a su vez también recolectar fondos para digamos, las necesidades que tenía el Rebbe de turno, digamos, para ayudar a otros Yehudim.
Y como decía, es una famosa frase que hay que dicen los Hasidim, que es sembrar espíritu para recolectar materia. O sea, el objetivo no era ir a juntar plata, el objetivo es llevar el mensaje al Yehudi. Así también cuando uno tiene que ir, si uno es un Ascan Tziburí, es un dirigente comunitario, y el dirigente comunitario tiene varias funciones, y entre ellas también la de recolectar fondos. Cuando de repente se va a visitar a una persona, a un empresario, a otro Yehudi, para asociarlo a una actividad puntual, ¿cierto? Para que colabore con la causa, digamos, uno tiene que saber que el objetivo no es decir, bueno, vengo, tengo este proyecto, estoy construyendo un edificio, necesito que me ayudes. No es así. Primero hay que acercarlo, hay que decir una palabra de Torah, hay que comenzar con el espíritu. Y después, de paso, ya que estamos, se le pide la donación. Ya sabemos quién era este Revil el Paricher, por lo menos a grosso modo. El Revil el Paricher, 6 meses él iba de pueblo en pueblo para juntar, para entregar, llevar el mensaje del Rebe, juntar dinero, etc. Una vez que estaba con el Rebe, con el Tzemach Tzedek, le dice, Rebe, ya no puedo más, ya estoy grande, ya no puedo. No puedo ni material, ni físicamente, ni espiritualmente. Físicamente no me dan las fuerzas y espiritualmente no me puedo dedicar a mí. No tengo tiempo para mí. Entonces el Tzemach Tzedek le contestó, y acá viene la gran enseñanza, Anan Poalei de Yemama Anan. Nosotros, la traducción sería, nosotros somos trabajadores del día, trabajamos por día. Día representa la luz. Entonces el Rebbe le dijo a Rebile, tenés que saber que nuestra misión es irradiar luz. Y la luz que nosotros irradiamos tiene que ser una luz atzmi, una luz esencial, que el Alter Rebbe, o sea, el fundador del Hasidut Chabad, el Alter Rebbe se esforzó y se sacrificó justamente para, incluso en los momentos de dificultades, acercarnos a cada Yehudí, de que podamos, tengamos fuerza o no tengamos, nuestra misión es irradiar luz. Y si hay que sacrificarse, hay que hacerlo. ¿Y qué luz? Una luz esencial. Algo que llegue bien profundamente, como vamos a ver ahora enseguida. Esta historia, este maíz se lo trae el Rebbe anterior en una carta que él escuchó a su vez de su padre, el Rebbe Rashab. Y ahí trae un ejemplo. Miren qué interesante. Seguramente cuando todos éramos chicos, estudiamos que por ahí en la prehistoria, hoy en día cuando queremos encender un fuego, o lo hacemos con un fósforo, o con un Magic Click, o con algo electrónico, un encendedor. Pero en otras épocas se frotaban dos piedras. En hebreo se llama Tzur Ajalamish. Tzur es una piedra. La piedra se frota y ahí sale el fuego. Entonces se explicó el Rebbe anterior que, que en realidad el fuego está dentro de las piedras. Solo que hay que frotarlas bien para que el fuego salga y aparezca. Pero digamos que escondido ese fuego se encuentra, si no, no se encendería. Esto es lo que inculcó, lo que nos hizo heredar el Alter Rebbe a cada uno de los Hasidim. Y podemos encontrar Yehudim, y podemos encontrar Hasidim, que de repente se encuentran perdidos. Y vienen por ahí de una familia hasídica, observando Torah, mitzvot, etcétera, pero por las circunstancias de la vida uno se aleja. Pero llega un momento que uno le da un golpecito y sale todo lo que tiene adentro, ese oratzmi, esa luz esencial,
que uno la tiene adentro como las piedras, uno lo frota y sale para afuera. Y esa es la misión que nosotros tenemos digamos, para hacer en este mundo. Con respecto a esto, encontramos la parshá de la semana. En la parshá de la semana, como ya hemos visto ayer, anteayer, está toda la historia del comienzo de la esclavitud. En realidad, si uno mira toda Parshat Shemot, la parshá de Shemot, la vida de los Yehudim va de mal en peor. Porque primero di cuenta que muere Yosef y todos los hermanos y toda esa generación empiezan a reproducirse, los egipcios ya empiezan a idear un plan para frenar esta reproducción, o por lo menos que los Yehudim no se hagan, no tomen el país, digamos, y el trabajo se hace terrible, muy terrible. Pero de repente hay como un rayo de luz enorme, que Moshe se encuentra con Hashem en el monte Sinaí, en el monte Joreb, la zarza ardiente. Hashem le dice, andá y decir al pueblo que van a estar mejor, que llegó el momento de la liberación de la Geulá. Moshe va y le creen, pero en ese momento, cuando Moshe va con Aarón, le van a hablar al faraón, a decirle que deje salir al pueblo, en ese momento el faraón dice, ¿ustedes quieren que lo deje salir? Endureció muchísimo más aún la esclavitud. Hasta ese momento los Yehudim recibían la materia prima y hacían la construcción, construían las ciudades de depósito. A partir de ese momento, el faraón decretó no solamente que no les voy a dar el material, ustedes tienen que ir a buscar el material, pero la producción diaria no puede bajar. Tiene que ser igual como era antes. O sea que el esfuerzo era muchísimo mayor. Hasta tal punto que lo vieron a Moshe y se quejaron ante Moshe. Moshe, vos pensaste, fuiste a hablar con el faraón, pensaste que nos hacías un favor, pero ahora estamos peor que antes. Viene, viene Moshe, agarra a Moshe y se dirige a Hashem y le dice, Lama areota la ama de. Se los voy a leer, como dice los versículos, muy interesante ver el texto. Al final de la parsha. Dice así, Moshe ingresó a Dios y dijo, Dios, ¿por qué has maltratado a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú nos has salvado, y tú no has salvado a tu pueblo. O sea, estamos peor que antes. Perdón, que se fue la imagen, ahí está. Estamos peor que antes. Ahora Hashem no lo amonesta a Moshe porque por la aparente falta de fe, sino Hashem le contesta, ahora verás qué haré al faraón, dijo Hashem a Moshe, pues con mano poderosa él los enviará y con mano poderosa él los echará de su tierra. O sea, Hashem no la molesta, Hashem le dice, quédate tranquilo, vas a ver que va a estar todo bien. Miramos el comienzo de la parshá de la semana siguiente y Hashem le dice a Moshe, me presenté a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, y ellos no se quejaron. Ellos tuvieron que pasar pruebas. Fíjense, Abraham estuvo 100 años esperando a su hijo, a su heredero, y después viene Hashem y le dice, tráelo como ofrenda. Al final, Baruch Hashem, no era la intención de Hashem de que Abraham, digamos, mate a su hijo. Pero Abraham estaba dispuesto, si Hashem le dijo, y no se quejó para nada. Isaac también la pasó con los pozos, con la esposa, con un montón de cosas. Con Esaú, con Jacob que se fue, tantas cosas. Sin embargo, no se quejó.
Jacob tampoco se quejó con todas las que pasó. Y vos venís, y Moshe viene y se queja. Aparentemente parecería que está faltando en la fe de Moshe, Hasbe Shalom. Pero podemos decir que Moshe no tenía fe. No podemos decir eso. Entonces tenemos que entender por cuál es la diferencia entre Moshe y los patriarcas. Lo primero que tenemos que decir es descartar desde el vamos que Moshe tenía alguna duda. Moshe no tenía ninguna duda. Pero vamos a entender qué es lo que pasaba con Moshe. Primero analicemos a los patriarcas. Dice que los patriarcas fundamentalmente ellos se regían por las midot. Las midot son las emociones. No quiere decir que no tenían, no estudiaban o no se dedicaban con la parte intelectual, pero fundamentalmente eran las emociones. Como ya hemos explicado muchas veces, Abraham era Gesed, Gesed es bondad, por eso tenía su carpa abierta a los cuatro vientos y alimentaba a todo el mundo, ayudaba a todo el mundo, lo ayudaba a Lot, a los reyes, etcétera, etcétera. Isaac era severidad. Isaac tuvo que estar más duro por todas las situaciones que tuvo, especialmente con Abimelech, el rey de los filisteos, y tuvo que pasar que el padre lo lleve como prenda, porque no es que, como decimos siempre, Isaac no es que era un niño de un año o 3 años y no sabía lo que pasaba. Isaac tenía 37 años y el padre le dijo, cuando él le preguntó al padre, el padre le dijo lo que estaba pasando y él fue. O sea, para eso se necesitaba la mirada de Geburá, severidad, para poder superar esta situación. Jacob era Tiferet, Jacob tenía un poquito de una, un poquito de la otra, belleza, que tiene todos los colores, tiene Geset y tiene Geburá. Entonces se entiende que los patriarcas no preguntaban. Ellos no preguntaban porque ellos fundamentalmente eran las emociones. Hay que hacer esto, vamos y lo hacemos. Dice en la Kabbalah que Moshe Rabbeinu no estaba en las midot, no estaba en las emociones. Moshe Rabbeinu era Dat Elión. En el intelecto tenemos Jochma, Binah y Dat, las tres partes como hemos explicado. Jochma es sabiduría, es el puntito seminal de la idea. Binah es el desarrollo y Dat es la conexión. Esto era Moshe. Por eso Moshe era, dice el Zohar, era el Rayam Meemna, era el pastor fiel. ¿Qué quiere decir pastor fiel? Que Moshe alimentaba y distribuía la fe en los Yehudim. Así trae el Tania y un montón de otros libros, Rebes, etcétera, Mamarim. Pero Moshe, fundamentalmente, él se conducía con no con el sentimiento, no con la emoción, sino con el intelecto. Es verdad, uno tiene que estar por encima del intelecto, porque Hashem es ilimitado y no podemos entenderlo todo, pero si una persona se conduce con Dat Elión, con el tema del conocimiento, entonces para Moshe no le alcanzaba con decir, bueno, Hashem lo dijo, voy y lo hago. Moshe quería entender cómo puede ser que como está la situación en este momento, la situación que está, Hashem lo manda a Moshe a sacar al pueblo, a hablar con el faraón, y no solamente que no mejoró, sino que está peor. Y eso es lo que Moshe no entendía. Del punto de vista de Moshe, era diferente que el punto de vista de los patriarcas. No era más fe o menos fe. Todos tenían fe, todos tenemos fe. Solo que Moshe estaba en otra dimensión. A partir de Moshe empieza esta abodá, esta forma de servir a Hashem. Servir a Hashem con dat, también con el conocimiento. Por supuesto que tenemos que tener Kabbalatol, Kabbalatol es aceptar el yugo divino. Por supuesto que tenemos que utilizar nuestras emociones para servir a Hashem, pero fundamentalmente, de acuerdo a Moshe, tenemos que tener Abanab de Asagá, comprensión. Y eso es lo que él quería saber.
y se explica qué es el galut, la diáspora, estar en una situación de exilio. Quiere decir que el dat, la comprensión está en exilio. Y cuando salimos a la Geulá, a la liberación, quiere decir que la comprensión se liberó. O sea, no solamente nosotros como personas estamos libres o estamos Hatu Shalom encerrados en exilio, sino que lo que viene de la mente, eso es lo que está liberado. Y eso va a ser la liberación del Mashiach, que nuestra mente fundamentalmente se va a liberar. Entonces, cuando la mente está como corresponde, el Yehudí no está en el Galut, el Yehudí no está en el exilio, todo lo contrario. Y esto nosotros lo heredamos de Moshe. Y esto es lo que Moshe no entendía. ¿Cómo se puede revelar, como dijimos al principio del Shiur, cómo podemos irradiar luz, un Or Atzmi, una luz esencial, cuando vemos que la cosa está toda dada vuelta? Una vez se mira al mundo, mira las cosas como está, dice, ¿en este mundo puedo irradiar luz? ¿Cómo es posible esto? Viene Hashem y le dice, sí, hay que formar, hay que lograr de hacer de este mundo una morada para Hashem. Hay que hacer de este mundo un recipiente para recibir la divinidad. Entonces, si lo logramos, si hacemos esto, entonces estamos irradiando luz a través de la luz esencial que cada Yehudi tiene. Y esto lo tenemos todos. No hay diferencia en ninguno de otros. ¿Y cómo se logra esto? Está todo muy lindo. ¿Cómo se logra esto? Estudiando Torah y estudiando especialmente cuando uno estudia Tania o estudia otros Mamarim y estudia las letras, las palabras tal cual la dijeron los rebes, como ellos la transmitieron, entonces eso se inculca, se mete dentro de cada uno y uno de nosotros, entonces nuestra calidad y nuestra forma de vida es totalmente diferente. Que realmente Hashem ayude a que seamos dignos herederos, merecedores herederos de nuestros rebes. Y ahí tenemos la diferencia entre los primeros dos rebes, que eran el Baal Shem Tov y el Magi de Mezrich, que ellos enseñaron un Hasidut abarcativo, un Hasidut que tiene que ver con las emociones, la alegría, el amor, el temor a Hashem. Viene el Alter Rebbe y él enseñó la forma de servir a Hashem a través de Chabad, a través de nuestro intelecto. Y a través de esto, las enseñanzas de todos los Rebbeim, hasta nuestro Rebbe, a través de esto se va a difundir por todo el mundo y esto va a traer al Mashiach inmediatamente. Nos vemos mañana Amén. si Dios quiere.